Buenas noches a todos y bienvenidos a este segundo programa de Observatorio COVID, en el que hacemos balance de los datos de la pandemia y la tendencia de la curva de casos hospitalizados, fallecidos, que deja el virus en Cantabria, en España y en el resto del mundo. Por desgracia, hoy tenemos que hablarles de una incidencia mayor, como de costumbre ya en las últimas semanas en España, donde donde han informado hoy Sanidad de 34.291 nuevos casos y 404 fallecidos en todo el país. Esto aumenta la incidencia de 14 días a 714 casos por 100.000. Implica que 714 estábamos en 689 ayer, con lo cual esto va subiendo a una velocidad bastante vertiginosa. Hay 24.185 personas ingresadas en los diferentes hospitales del país, que son 1.000 más que los que teníamos ayer, de los cuales tenemos estoy viendo el dato, 3.416 en la UCI, ¿no? Tenemos el primer gráfico en el que podemos ver la incidencia que tenemos en nuestro país, incluyendo el dato de hoy. Vemos que cada vez vamos subiendo más la curva, aunque hoy no tenemos los datos de ayer. Ayer era lunes y por tanto teníamos los datos del fin de semana, y eso hace que sea un poco irreal lo que estamos viendo hoy, que parece que son menos, pero son muchísimos casos. Como se puede ver, la media 7 días está por encima en torno a 30.000 casos, o sea, es algo espectacular. Y tenemos que buscar la manera de aplanar esta curva, ¿no? También en el caso de los hospitalizados sí que podemos ver, como hemos dicho, que había 24.000 personas hospitalizadas. Prácticamente el 34% de las camas del hospital están ocupadas por pacientes COVID, y casi el 20%, estamos en el 19% de UCIs, ocupadas por pacientes COVID, lo cual es algo bastante preocupante, porque la curva está subiendo en este caso también por encima de lo que habíamos observado en la segunda ola, y es algo que tendremos que llevar muy a rajatabla. En el caso de Cantabria, más concretamente, vemos que hoy hemos notificado 118 casos y 3 nuevos fallecidos, que son 2 mujeres de 77 y 102 años y un hombre de 94. La incidencia acumulada la tenemos ahora mismo en 348 casos a 14 días por 100.000. Podemos ver en el gráfico, eso sí, que los casos más o menos los estamos aplanando en los últimos días, aunque esperemos que esto no sea un efecto de que los últimos días se haya infranotificado, como es costumbre en otros días, pero hoy, martes, deberíamos tener ya un dato bastante exacto, ¿no? Y es verdad que sí que hemos encontrado con que esa curva de casos está ahora mismo aplanándose aquí en Cantabria. Es algo que está ocurriendo aquí, pero no en todas partes igual. Vemos como en todas las regiones y las localidades de Cantabria vemos problemas en el número de casos, sobre todo el mayor número lo tenemos evidentemente en Santander, pero hay muchos habitantes allí. Pero si tenemos que hablar de lugares más preocupantes, hablábamos de Camargo, hablábamos de Laredo, que tiene 127 casos activos. Casturdiales ya está en 87, Santoña en 79, en general en la zona este de Trasmiera sí que estamos viendo más incidencia ahora mismo, y es donde más preocupación se puede tener en nuestra provincia. A nivel nacional, es verdad que en Cantabria es uno de los sitios donde mejor estamos controlando la pandemia, controlando entre comillas, porque 348 casos en 14 días por 100.000 es una barbaridad. Está muy por encima de los 250 que en su momento Sanidad puso como semáforo rojo para toda España, pero es verdad que hay otros lugares en los que la situación está muy grave, ¿no? Extremadura ya tiene 1.412 de incidencia acumulada, tenemos a la Comunidad Valenciana en 983, a Murcia en 1.139, el propio Castilla y León, nuestros vecinos, están en 971, es algo que es preocupante. Y el crecimiento que estamos viendo en todas las comunidades, estamos viendo que hay algunas que están creciendo de manera muy incontrolada y de manera casi exponencial, como son los casos que hemos expuesto. Si vemos en el gráfico por provincias el crecimiento que están sufriendo tanto Castilla y León como Extremadura, como Valencia, Murcia, que por fin hemos visto que puede haber un pequeño aplanamiento, pero que son lugares en los que la situación evidentemente no está bien, y ahí es donde
más estamos viendo llamadas a la acción de muchos epidemiólogos y de incluso muchos políticos que están pidiendo al Gobierno central que se puedan confinar esas zonas, ¿no? Es algo que iremos viendo en los próximos días. También vemos en el ritmo de hospitalización, se ve más o menos lo mismo, ¿no? Como hay lugares en los que, por ejemplo, en Valencia, ahora mismo, tengo aquí el dato, casi el 60% de las camas de hospital son camas de UCI, son camas COVID, y eso es algo muy preocupante, porque ahí es donde de verdad tenemos problemas para contener la pandemia, cuando se producen muchos casos en un corto espacio de tiempo, y ahora mismo hay provincias donde eso se está produciendo. Vemos el mapa nacional de porcentaje de camas ocupadas, tanto de hospital como de UCI, y podemos ver efectivamente cómo hablamos de un 38% en Valencia de camas de hospitales ocupadas por COVID, 53% en las UCI, el 46% de las UCI también en Cataluña, 42% en Madrid, que empieza a ser también un lugar que se está poniendo muy feo, La Rioja el 50%, este tipo de cosas son las que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando en los próximos días. En el Gobierno central ya hemos visto que son optimistas, el propio Fernando Simón decía ayer que estábamos llegando al pico de la curva, bajo mi punto de vista sí en muchos lugares, pero hay lugares en los que se está disparando de una manera muy preocupante, ¿no? Y es verdad que tenemos aquí en Cantabria un caso en los que sí que se está pudiendo doblegar, pero en otros lugares no está ocurriendo. La vacunación es nuestra gran esperanza en este momento, pero evidentemente no es algo que vaya a llegar el próximo mes. La vacunación llegará en los próximos 6 meses, digamos que para final de año esto estará solucionado, pero mientras tanto vamos a tener que luchar. En el mapa de vacunación nacional sí vemos que hay lugares donde sí se está yendo a una velocidad bastante grande de vacunación, en esos lugares son Cantabria, ahora evidentemente Extremadura y Murcia se han puesto las pilas porque efectivamente están viendo cómo sus casos van aumentando de manera significativa, pero ahora mismo en Cantabria, por ejemplo, tenemos al 3,3%, 3,26% de nuestra población vacunada, en Asturias al 3,35%, en general en España no llegamos al 2%, por poco creo que estábamos en el 1,85 y es algo que iremos viendo en las próximas semanas cómo va evolucionando, pero eso obviamente es lo que tenemos que ir siguiendo, no solo el ritmo de casos, sino el ritmo de vacunaciones, pero como vamos a ver a continuación, dentro de unos minutos hablaremos con Arantxa Cosío, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, que nos hablará de cómo la vacuna de Pfizer, después de que la semana pasada nos dijeran que vamos a recibir menos dosis, no solo nosotros, sino todo el mundo, menos dosis de la vacuna porque tienen que reorganizar su plan de producción. Eso es un problema verdaderamente grande porque es la vacuna que antes se había instaurado, todavía no hay suficientes dosis de otras vacunas como por ejemplo Moderna, y este parón lo que nos va a obligar es saber cómo podemos aplicar esa segunda dosis de la vacuna sin riesgo de quedarnos sin suministro, y eso es algo que muchas provincias ya están pensando y bueno, pues hoy hay un pequeño rumor aquí en Cantabria de que Salud Pública está tomando la decisión, aunque no haya sido tomada de manera tajante, de restringir las vacunaciones de Pfizer en su primera dosis para guardar la segunda dosis de los que ya se las hayan puesto, y eso es un verdadero problema porque lo que va a hacer es ralentizar el ritmo de vacunación, como es algo que cualquier pequeño bache nos produce un problema bastante gordo y es algo que tenemos que tratar. También hablaremos con el doctor Esteban Domingo Solans, que es profesor de investigación del Centro de Biología Molecular, una persona de las personas que mejor conocen al virus a nivel nacional e internacional, porque de hecho es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, es una persona muy buena para poder comentar cómo es el virus, de qué manera nos ataca, cómo podemos combatirle y cuál puede ser nuestra vida después no solo después de la pandemia, sino también después de la infección del propio virus.
Esto nos llevará también a hablar de los datos del confinamiento, que es algo que está sobre la mesa, que todo el mundo está discutiendo y que efectivamente tenemos que tratar con datos reales. Ahora mismo pues aquí tienen el gráfico de la mortalidad diaria por todas las causas en España desde que comenzó la pandemia. Vemos la gran montaña que supuso la pandemia durante el mes de marzo y abril. Luego conseguimos parar, digamos que la línea azul marca la tendencia de las muertes esperadas, que es una media de las muertes de los últimos 30 años en estas mismas fechas del año, y la franja azul implica los márgenes en los que se han producido años con más muertes o menos muertes. Si estamos dentro de esa franja, es que no hay un exceso de mortalidad, y en cambio sí hemos visto el enorme exceso que tuvimos en marzo, el más pequeño pero también exceso que hemos tenido en esa segunda ola, y cómo se va levantando la tercera ola en el futuro. También podemos ver los ingresos en UCI, compararlos y ver por qué se confina un país. Al final, cuando tú tienes un sistema que está adaptado a una determinada capacidad, que es nuestro sistema sanitario, podemos comparar en estas dos gráficas los ingresos que produjeron la ola de gripe de 2019 con los que se han producido durante la pandemia. Se puede ver que es absolutamente insostenible que un sistema en el que se produzcan tantísimos ingresos de manera tan acentuada. En su momento nos hablaban de aplanar la curva, que esa curva tenía que ser más plana. En esta segunda ola sí lo hemos conseguido una curva mucho más plana, pero evidentemente son muchísimos ingresos que han ido creciendo, conseguimos bajarlos y ahora vuelven a empezar a crecer un poco. Tenemos que mantener esto. Evidentemente, si no se mantienen estos niveles, no vamos a poder tener otro remedio que confinarnos. Ahora mismo creo que la segunda ola pudimos pararla con las medidas que hemos aplicado. La tercera ola va a depender de cuál es la virulencia, digamos, nunca mejor dicho, de esta tercera ola, de cómo afecten las cepas y las nuevas mutaciones que estamos viendo, la británica, la sudafricana, si efectivamente llegan. Hemos visto en otros países como Inglaterra y Irlanda o incluso Dinamarca que se han multiplicado los casos de manera exponencial, y eso sería el mayor de nuestros problemas, porque no podríamos contener a este virus, ¿no? A nivel internacional lo hemos visto, o sea, hemos visto cómo esta cepa ha afectado al Reino Unido, ha afectado a Portugal, que ahora mismo Portugal está peor de lo que estamos nosotros, pero en una situación insostenible, en el que en los hospitales ya están ayer veíamos una imagen con una cola enorme de ambulancias que no podían entrar al hospital porque no hay sitio para todos los pacientes que van llegando. Digamos que Portugal está sintiendo ahora lo que sentimos nosotros en marzo y ellos pudieron contener. A Alemania le está pasando algo similar, aunque ahora ha conseguido más o menos doblegar esa curva, al menos en la de casos. La de muertes les ha costado muchísimo más. El Reino Unido está absolutamente disparado, aunque ya hemos visto los primeros signos de estancamiento y de que han conseguido doblegar a este virus. Todo el mundo está ahora mismo en una situación en la que estamos como locos por tener la vacuna, pero hablaremos con el doctor Domingo en la próxima sección para conseguir para conseguir saber más sobre cómo podemos contener a este virus y qué puede pasar si las nuevas mutaciones se imponen en nuestro país. Y estos son los datos de COVID. A partir de ahora empezamos a hablar en nuestro debate con las diferentes entrevistas, a ver cómo podemos desgranar toda esta información y hacerla más accesible. Estos son los datos de Observatorio COVID. Bueno, estamos de vuelta. Este día de hoy se ha discutido mucho sobre los problemas que estamos teniendo de suministro con las vacunas de Pfizer, todo ese anuncio que hizo la propia compañía de que iba a entregar una serie menos dosis en las próximas semanas para cambiar su modelo de producción. Hoy hemos oído aquí en Cantabria y se está discutiendo bastante que Salud Pública está pensando en interrumpir las vacunaciones con Pfizer para evitar que no tengamos garantizada la segunda dosis, ¿no? Es algo que de lo que estábamos preocupándonos en las últimas semanas, y para eso queríamos hablar con Arantxa Cosío, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras en Cantabria. Ella es enfermera en la unidad de neonatología del Hospital de Valdecilla. Buenas noches, señora Cosío. Buenas noches. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues en principio poco podemos decir más que la rumorología. Sí que se ha estado, diciendo por diferentes WhatsApp. ¿Perdón?
Sí, continúe, perdone. Vale, no, digo que se ha estado oyendo que se paralizaban lo que son las vacunaciones del personal sanitario y a día de hoy sí que podemos corroborar que se ha hecho. Entonces, en Valdecilla sí que ha habido un poquitito de caos a lo largo de esta tarde con las vacunas y bueno, podemos decir que a día de hoy se están vacunando, todavía no sabemos si todos los sanitarios están o no están, pero lo que tenemos claro es que no estamos nada conformes cómo se están realizando las cosas. Creemos que una vez más se está, pues eso, a salto de mata, y no estamos llevando, bueno, pues una correlación efectiva en cuanto a la vacunación debidamente hecha. No guardamos un poquitito la lógica en hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, los diferentes comités de seguridad y salud se va a llevar la queja. Mañana en Valdecilla hay uno al que vamos a llevar, lógicamente, las quejas de la vacunación, y máxime cuando ha habido una resolución por parte del Servicio Cántabro de Salud en el que se hablan de pagos, lógicamente, por estos trabajos, y para nada se compensan o se piensa en todo el personal que ha estado trabajando durante todo este tiempo y tiene un montón de excesos de jornada que de momento no vemos la fórmula para poder acabar con ellos. Entonces entendemos que las vacunaciones son prioritarias, que se necesita a la gente, desde luego, y que es importante que todos tengan un reconocimiento económico de la manera que sea, pero no pueden olvidarse de todo el mundo que ha estado al pie del cañón durante todos estos meses. Eso es lo que te puedo contar así a priori. Entiendo con lo que me está diciendo que porque es verdad que los mensajes que teníamos era como si fuera una decisión casi firme, pero que todavía no hay información en los centros de salud al tema de manera oficial. Desde luego a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada. La información que a vosotros os han dado esta mañana ha salido, si no me equivoco, de Sierra Llana, y ha sido, bueno, pues de una información que se había dado a las organizaciones sindicales a última hora de ayer, pero a primera hora de esta mañana se dijo que no, que se continuaban con las vacunaciones. Lo que no sabemos exactamente cuántas quedan y verdaderamente si vamos a tener o no vamos a tener el remanente necesario para hacer las vacunaciones que tocan de segundas dosis. La verdad es que sí que nos da la impresión, con todo lo que está pasando, que efectivamente se va a trompicones y que digamos que no hay un plan establecido, ya no solo a nivel de cómo vamos a hacer de aquí al futuro, sino de próximos días. Es algo curioso que los propios sanitarios que tienen que aplicar las vacunas no estén dentro de esta discusión, o por lo menos no estéis enterados de ello. Desde luego, nosotros ya durante estas Navidades hemos salido a la prensa en varias ocasiones denunciando la falta de información o la falta de rigor en seguir lo que la misma consejería había previsto de vacunaciones en primera línea. Y mañana ya te digo que preguntaremos en el Comité de Seguridad de Valdecilla si se ha vacunado incluso a personal o gente jubilada en un momento dado, porque nos han llegado rumores, pero no estamos seguros de que eso sea real. Pero desde luego, si es así, no entendemos cómo tenemos problema con vacunas cuando hemos estado vacunando. En principio denunciamos la falta de efectividad en llevar a cabo la vacunación, y después se ha vacunado, bueno, pues eso, a toda velocidad, y creemos que sin llevar una hoja de ruta predeterminada. Y bueno, también vamos a preguntar en los diferentes comités, lógicamente, porque tenemos esta tercera ola importante. Vamos a pedir, ya hemos pedido por escrito, tanto a la consejería como a los diferentes servicios de prevención, que vuelvan a realizar una reevaluación de los puestos de trabajo, porque tenemos claro que con las nuevas visiones que hay por parte de los expertos en cuanto a aerosoles y demás, entendemos que nuestros trabajadores tienen que estar máxime ahora con una protección, bueno, pues sobreañadida si hace falta, pero creemos que las FFP2 son necesarias para que la gente trabaje segura y para que no nos quedemos sin personal, ya que es tan escaso y tan necesario. Y entendemos que tiene que pensar esta consejería y el Servicio Cántabro de Salud en ver cómo vamos a reconocer y cómo vamos a compensar esos excesos de jornada que tiene la gente. Tenemos a la gente muy cansada, física, mentalmente, y llegando a momentos en los que nos están pidiendo que hay que hacer algo más. Entendemos que hay que darlo todo y lo hemos dado, pero los aplausos quedaron allí. Alguien tiene que pensar y velar por el cuidador que somos nosotros.
Eso es algo imprescindible. De hecho, sí hemos visto que los aplausos a los sanitarios estaban muy bien, efectivamente, en primavera, pero luego los políticos tienen que aprender a tratar también a los sanitarios con el mismo cariño en el día a día de la pandemia, y ahora mismo, desde luego, cuidarlos de la manera mejor posible, ¿no? Sí, desde luego, sí. Nos gustaría que los políticos dejaran de hacer política con la sanidad. Eso es lo más importante. Entendemos que esto es muy importante, que las vacunaciones son prioritarias, pero prioritario es todo. La salud de los profesionales también. Y bueno, esperemos que den una vuelta y se sienten con nosotros, tanto la Consejería como el Servicio Cántabro, para negociar estos excesos de jornada que, vuelvo a decir, son importantísimos. O sea, es tan importante vacunar a la gente como dejar descansar a la gente. Entendemos que si lo uno tiene un reconocimiento económico, porque entendemos que todo aquello que se trabaja fuera de una jornada es necesario compensarlo o remunerarlo o llamarlo X, lo mismo son aquellos descansos de aquellas personas que trabajan a turnos y que se les quita porque es necesario por esta tercera ola y porque no hay profesionales. Entonces, sentémonos de una vez por todas, dejemos de hacer político y creamos en los sanitarios y en su trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus palabras, señora Cossío. Esperemos que esto sea así y en el futuro pues volveremos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues esto es lo que hemos hablado con Arantxa Cossío, secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria, de Sanidad. Evidentemente nos habla efectivamente del trato que están recibiendo los sanitarios en todo el país, que es algo que debemos cuidar porque son los que están ahí en primera línea y los que mejor y más seguros tienen que estar con nosotros. Volvemos con Observatorio COVID después de una pausa. Seguimos en Observatorio COVID, vamos a hablar del virus y de sus características. Para ello tenemos al doctor Esteban Domingo Solans, profesor de investigación del Centro de Biología Molecular, experto en virus y miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Señor Domingo, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, como hemos dicho, usted es una de las personas que más sabe del virus en este país y la verdad es que me gustaría hacerle muchas preguntas acerca de cómo funciona o qué tipo de virus nos estamos enfrentando, pero sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido muchos virus y muchas pandemias en el pasado en diferentes lugares y no se han llegado a globalizar de esta manera. ¿Qué es lo que tiene este virus diferente para causar lo que está causando? Bueno, vamos a ver, hay varios factores. Uno es que vivimos en un mundo globalizado, por ejemplo, muchísimo más que cuando ocurrió la gran pandemia de gripe del año 1918-1919, estábamos en un mundo globalizado, muchísimo más ahora. Segundo, al ser un virus nuevo de probablemente un reservorio animal que salta al hombre, que esto ocurre o ha ocurrido históricamente también otras veces, pero fíjese que cuando un virus cambia de ambiente, es decir, salta al hombre, suele entonces ser mucho más activo en avanzar en la enfermedad. Trata de adaptarse, muta y realmente se va expandiendo muy rápidamente. Yo creo que el conjunto de que es un virus nuevo para el que el hombre, digamos, tenía muy pocas defensas, porque históricamente no hemos tenido un virus parecido y si ha sido un virus relacionado, pues ha sido distinto, y además, sobre todo, yo creo que es ese mundo globalizado y combinado con que este virus en particular se transmite muy eficazmente. Entonces, ya ve que es un conjunto de factores. No se puede decir, mira, ha sido debido exclusivamente a esto, sino que yo diría virus nuevo, mundo globalizado, virus que se transmite muy eficazmente. Claro. De hecho, una de las cosas que he mencionado es el tema de las mutaciones y de la adaptación del propio virus, y que es algo preocupante porque evidentemente el virus puede mutar de muchas maneras, no todas tienen que ser efectivas, pero a la larga sobrevive la más eficiente, ¿no? ¿Es algo que tenemos que tener mucha preocupación en el futuro? ¿Cree que van a ser tan rápidas esas mutaciones como para estar preocupados de cara a la eficacia de las vacunas y nuestro bienestar?
Vamos a ver, debemos estar preocupados porque efectivamente las consecuencias de las vacunas, las consecuencias de las mutaciones son impredecibles. Es decir, el virus muta siempre, como usted ha dicho muy bien, el virus está mutando siempre, y unas pocas de esas mutaciones son las que vemos porque se imponen, pero realmente el virus no puede dejar de mutar continuamente. Como yo digo otras veces, he dicho varias veces, el virus se multiplica y muta a la vez. No puede dejar de mutar mientras se multiplique. Entonces es inherente al virus. ¿Qué pasa entonces? Pasa que vemos algunas mutaciones, por ejemplo, las mutaciones que se han asociado ahora a los nuevos brotes en Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, que hay una serie de cambios de aminoácido que por primera vez aparecen en estos virus de modo al menos prominente, es decir, que aparecen muchos de los aislados, y por lo tanto, aunque esas mutaciones probablemente por lo que está escrito y lo que la gente ha investigado no vayan a afectar esas que conocemos, la vacuna de modo, digamos, muy serio, es decir, no va a variar la eficacia, esperemos que de modo al menos que podamos notar en el nivel de protección, pero sí que es un toque de atención a que si ocurren otras mutaciones que están en otros sitios de la proteína de la superficie, la famosa proteína S, la de spike o superficie, claro, no podemos excluir que alguna de ellas realmente afecte a la eficacia de las vacunas. Y eso tampoco es nuevo, porque ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el virus de la gripe, que como sabe usted muy bien, el virus de la gripe va cambiando por otros mecanismos distintos. Cada virus evidentemente es un mundo en cuanto a su modo de variar, pero el virus de la gripe requiere que actualicemos las vacunas periódicamente. Y entonces, claro, estamos ante una situación en la cual no podemos anticipar que ninguna de los cambios que va a haber en la proteína S en los próximos meses vaya a afectar a la vacuna, no lo podemos decir, ni que sí ni que no. Entonces sí que es una situación para preocuparse, porque este virus, contrariamente a lo que se pensaba al comienzo, está mutando tanto como otros virus que tienen también ácido ribonucleico como material genético, como por ejemplo el virus de la gripe. Es decir, no es cierto que es un virus que mute menos, es un virus que muta de modo parecido a los demás, y por lo tanto la respuesta a su pregunta es sí que debemos preocuparnos. Y ante un virus que produce, o sea, que es tan eficiente a la hora de adaptarse ante las medidas que vamos poniendo, ¿cree usted que es posible doblegar a este virus? Es que es algo que nos está poniendo a prueba cada ciertos meses y estamos viendo una ola tras otra. ¿Es posible doblegar este virus sin meternos a todos en casa? Vamos a ver, cuanto más nos metamos en casa, más vamos a frenar al virus. Obviamente. ¿Vale? Sí. Esto es evidente, esto es una realidad. Es decir, uno puede discutir si podemos todos meternos en casa, qué consecuencias tiene económicas, sociológicas, psicológicas, todo lo que usted quiera, pero la realidad científica es que cuanto menos oportunidad le demos al virus a transmitirse, más pronto lo vamos a controlar, ¿vale? Entonces, aquí hay varios factores para el control de virus, igual que el de otras enfermedades. Hay dos vías de acción. Una es la contención, como estamos hablando, y cuanto más mejor, y entonces ya son las autoridades, digamos, sanitarias que deben decidir hasta dónde nos confinamos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una serie de parámetros que además no son mi especialidad, pero en principio cuanto más nos confinemos mejor. Pero claro, también existe otras variables muy importantes, que es la vacunación, que ya se ha iniciado, y falta ver realmente el nivel de protección, la duración de la protección, es decir, ahí también hay una serie de incógnitas, pero que se van resolviendo en estos próximos meses. Y luego también hay otra manera de actuación, que son los tratamientos contra el virus, los tratamientos antivirales, por ejemplo, que ha habido varios que se han descartado, otros que están saliendo ahora, etcétera, etcétera. Claro, en cómo va a estar la situación, por ejemplo, dentro de medio año, en cuanto a vacunación y en cuanto a haber obtenido quizás tratamientos eficaces, en este momento no se puede predecir. Pero sí que querría decir, para terminar esta pregunta,
que no nos olvidemos que hay virus y enfermedades que se han resuelto gracias a los tratamientos y no a las vacunas. Piense, por ejemplo, la enfermedad causada por el virus de la hepatitis C, es decir, una hepatitis muy grave que puede dar lugar a cáncer hepático, etcétera, se está controlando muy eficazmente, al menos en las zonas del mundo en donde tienen acceso a los tratamientos, gracias a nuevas drogas que inhiben la multiplicación del virus y lo pueden controlar y en muchísimos casos ya eliminar del enfermo. Eso y me parece... no hay vacuna para la hepatitis C, no ha sido posible hacer una vacuna, al menos hasta este momento, y en cambio la solución ha venido a través de los agentes antivirales. Otro ejemplo, el SIDA, causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Tampoco ha sido posible desarrollar una vacuna a pesar de esfuerzos ingentes, de dinero, de talento, lo que usted quiera imaginar. No hay vacuna. Y en cambio, con los antirretrovirales usados juiciosamente de forma de evitar la selección de mutantes resistentes en el virus, etcétera, etcétera, pues está convirtiendo, si todo el mundo tuviera acceso a estos tratamientos, el SIDA se convertiría en una enfermedad muchísimo menos grave y la infección prácticamente en una infección crónica sin el desarrollo de SIDA y de la enfermedad. Es decir, hay casos en los cuales la solución no ha venido por la vacunación, la solución ha venido por agentes antivirales que obviamente tardan un tiempo en desarrollarse porque requieren una serie de estudios y el virus del SARS-CoV-2 es reciente, pero no nos olvidemos, hay tres grandes aspectos aquí. La contención, es decir, actuar a nivel de evitar la transmisión del virus, vacunación y nuevos tratamientos antivirales que seguro se están desarrollando en varios laboratorios del mundo. Y esas tres patas de nuestra posibilidad de actuación es lo que dirán cómo estemos dentro de medio año, un año, 5 años, etcétera. Me parece súper interesante esa tercera vía porque es algo que no hemos hablado mucho durante estos meses y es verdad que es tan importante como las vacunas. ¿En qué estado estamos? ¿Hemos conseguido reducir la mortalidad de la COVID gracias a este tipo de tratamientos? Se han mejorado los tratamientos que tienen que ver con el manejo de los pacientes. Por ejemplo, se sabe ahora que ciertos corticosteroides que pueden evitar reacciones inflamatorias graves, como lo que se llama tormenta de citoquinas, etcétera, adecuadamente utilizados, es decir, se están seleccionando unos frente a otros, etcétera, etcétera, realmente están reduciendo el nivel de gravedad de muchas de las infecciones. Y de hecho, si uno compara los niveles de mortalidad de la primera ola, datos, por ejemplo, en España, datos de mortalidad de la primera ola frente a esta, hay una bajada considerable de número de muertes respecto a número de personas hospitalizadas. Esta es una buena señal. Ahí está la clave, el virus, cambios en la evolución del virus pueden tener algún efecto, pero se sospecha por los datos que hay que la principal influencia en esa mejora han sido los tratamientos. Pero voy a terminar diciendo que falta todavía algo muy importante, que es encontrar un cóctel de tratamientos para evitar la replicación del virus en los individuos infectados que fuera de una eficacia parecida a los cócteles de antirretrovirales que se están usando para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el causante del SIDA. Es decir, si las investigaciones nos llevan a desarrollar esas mezclas, digamos, de cócteles en el próximo año, 2 años, habremos avanzado mucho y este es un asunto que yo creo que también es motivo de esperanza. Este virus se comporta de una manera un poco extraña respecto a otros virus, entre otras cosas que solo afecta a uno, bueno, no afecta, pero sobre todo afecta más gravemente a personas de una edad mayor, no afecta a las personas más jóvenes y luego además provoca una enfermedad
posteriormente larga, de meses en los que la gente lo pasa muy mal en lo que llaman ahora el COVID persistente. ¿Cómo es posible? ¿Esto tiene que ver con que el virus sea nuevo y no estemos acostumbrados o nuestras defensas no estén preparadas, o tiene otra causa? No necesariamente tiene que ser porque el virus es nuevo. Por ejemplo, se sabe que en otras enfermedades virales ya hay secuelas que duran años. Ustedes quizá no lo saben, pero los que hemos trabajado en virología y ya tenemos cierta edad, hablando sin autocensurarme mi edad, pero conocemos bien, por ejemplo, que a final del siglo pasado se habló mucho del síndrome post-poliomielitis o síndrome post-polio, ¿vale? Sí. Y eso era una serie de cuadros, digamos, de personas que habían pasado en su juventud, o digamos muchos años atrás, la poliomielitis, la enfermedad, la infección, que la habían superado, pero que años después realmente empezaron a mostrar síntomas, digamos, post-polio, después de la enfermedad en sí. Es decir, no es nuevo. Y sabemos ahora, además por estudios, digamos, de los últimos, vamos a decir, 10, 15 años, que hay secuelas en las células después de eliminar virus en una infección. Esto, por ejemplo, es un ejemplo es el virus de la hepatitis C. A pesar de todo el éxito que le he dicho yo, se sabe que hay unas secuelas después de la infección de la hepatitis C. Es decir, estamos no solamente por lo que vemos en el caso del SARS coronavirus 2, ¿vale? No solamente el post-COVID o el virus persistente que mencionaba usted, sino también por casos anteriores que realmente estamos cambiando el concepto de cuándo termina realmente una infección. Es decir, estamos infectados, parece que nos curemos, pero amigo, resulta que empezamos a ver que el paso de un virus por un organismo no es solamente algo que llega, se va y se acabó, sino que el concepto de resultado de la infección se alarga más allá del tiempo en que nosotros podemos detectar el virus. Claro, ahí hay una incógnita. Se alarga más allá y el virus está, aunque esté en bajo nivel y no lo podemos detectar, o es que el virus, a pesar de haber sido totalmente eliminado, ha dejado alguna marca en el organismo que sigue siendo perturbadora para el organismo. Y esas dos posibilidades se pueden dar. Le puedo decir que hay ejemplos de persistencia de virus en formas, digamos, incluso genéticamente modificadas, que pueden estar persistiendo en el organismo después de haber eliminado el virus que conocemos, el virus más obvio, ¿vale? Pero persisten en pequeña cantidad formas variantes del virus que pueden estar causando problemas, pero también hay afectaciones que se llaman epigenéticas, es decir, que no son cambios directos genéticos, pero que sí que influyen en cómo el genoma humano, en este caso estamos hablando de enfermedad humana, pero esto seguramente ocurre también en cualquier tipo de organismo, de animales, etcétera. Entonces también hay esa afectación epigenética de cambios que pueden haber modificado el comportamiento de la célula, aunque el virus esté totalmente eliminado. Es un poco complicado, no sé si me he explicado bien, pero realmente las secuelas, es decir, lo que está ocurriendo es, no sabemos exactamente cuando damos por terminada una infección, si realmente está todo terminado. Probablemente no. Para algunos individuos sí, no habrá ninguna secuela. Para otros individuos, por razones que todavía se desconocen, parece que las infecciones pueden dejar secuelas incluso cuando estén, lo digo entre comillas, oficialmente terminadas. Exacto, pues yo creo que lo ha explicado de una manera fantástica, porque es algo que todavía tendremos que ver, qué prevalencia tiene este tipo de cosas y cómo nos va a tratar este virus en el futuro. Muchísimas gracias, señor Domingo, ha sido súper interesante la conversación con usted. Esperamos tenerlo otro día para preguntarle muchísimas cosas más que tengo por aquí en escrito, pero que no nos da tiempo. Gracias. Encantado, gracias a ustedes y cuando quieran. Pues esto ha sido la entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar cómo se comporta el virus dentro de nuestro cuerpo, cómo luego después puede provocarnos daños en el futuro, de dónde viene. Creo que este tipo de entrevistas son una de las más interesantes que podemos hacer en este programa para poder entender a nuestro virus.
Pues estamos de nuevo con ustedes después de la entrevista con el doctor Domingo, que ha sido algo bastante esclarecedor en algunos de los temas sobre el virus. Varios de ellos tienen que ver con las mutaciones y con el efecto que puede tener el hecho de que el virus vaya mutando. Esto nos lleva a todo lo que hemos hablado en esta semana sobre la cepa británica, que básicamente lo que estamos viendo es que todos los estudios están diciendo que es entre un 40 y un 50% más contagiosa que el resto de cepas, y por eso se está imponiendo en aquellos lugares donde va aterrizando, ¿no? No sabemos muy bien si en España tenemos una prevalencia grande de esa cepa porque no se está secuenciando lo suficientemente rápido, aunque es verdad que los datos nos dicen que no está siendo una de las cepas más importantes en varias comunidades, pero eso es algo que tendremos que ir viendo. Pero sobre todo lo que tenemos que entender es qué es lo que significa que una cepa pueda ser más contagiosa, porque no es simplemente el hecho de que se contagie más entre dos personas así porque sí, ¿no? Hace poco encontré un post en las redes sociales de una doctora de una eminencia en Estados Unidos que hablaba de todas las posibilidades que tiene un virus para ser más contagioso, ¿no? Desde que las personas infectadas propaguen o producen más virus dentro de su organismo y por tanto tienen más virus que contagiar, el hecho de que sean contagiosas durante más tiempo. No sabemos qué es lo que esta mutación es capaz de hacer en nuestro cuerpo, ¿no? Podría replicarse mejor en las personas infectadas, infectar células con mayor facilidad, por ejemplo, que es algo que gracias a sus mutaciones en la proteína S podría ocurrir. También puede ser que la persona, digamos que puede el virus permanecer infeccioso en el ambiente por más tiempo. Hemos hablado muchas veces de cómo el virus puede quedar en aerosoles en el ambiente y ser contagiado a personas que respiran ese aire contaminado, y por eso hablamos muchas veces de usar ventilación, usar mascarillas sobre todo, pero también la ventilación en los espacios cerrados. Y también puede ser que el virus sea capaz, gracias a esas mutaciones, de escapar a las defensas, tanto a los sistemas innatos de nuestro sistema inmunitario como a las propias células de anticuerpos, para replicarse mejor en el cuerpo. Cualquiera de estas cosas que fuera lo que hubiera conseguido esta nueva mutación puede ser una razón para que se esté propagando, digamos, o contagiando un 40 o 50% más que el resto de cepas. Pero hay una cosa: estas mutaciones pueden conseguir eso, pero hay algo que no pueden conseguir. No pueden conseguir, por ejemplo, que nuestras mascarillas o las barreras que estamos poniendo físicas, como el distanciamiento, sean inútiles. Evidentemente, si tú llevas una mascarilla o tienes la distancia social, el virus no lo vas a contagiar, al menos lo más seguro es que no lo hagas. Que sea más infecciosa por una ruta de infección diferente, a lo mejor que en vez de por la respiración sea capaz de replicarse por el tacto de una manera más eficiente, pero no otras vías que otros virus sí tienen, pero que en el caso del coronavirus el hecho de que mute de esta manera no permite eso, ¿no? Tampoco lo convierte en un misil inteligente, es decir, es algo que efectivamente, o sea, es más infeccioso en un 40 o 50%, pero no necesariamente es capaz de ser tan eficiente como para que sea matemática la posibilidad de que contagies, o, bueno, pues evidentemente desafiar las leyes de conservación de masa y energía. Esta doctora quería contar esto para demostrar, o por lo menos transmitir, que tenemos que seguir tomando las medidas, que con las medidas adecuadas no vamos a conseguir, vamos a conseguir doblegar al virus. Este virus no es resistente a este tipo de medidas y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Evidentemente, como decíamos con el doctor Domingo, vamos a tener que confinar, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es verdad que este virus evidentemente se gana confinando, pero no confinando es la única manera y desde luego no es la mejor. Ya tuvimos nuestro confinamiento en marzo y, como hemos visto antes en el programa, los datos que tenemos ahora no son esclarecedores de que sea la única manera, pero evidentemente es algo que va a estar sobre la mesa en las próximas semanas. El Ministerio ya está reculando en algunas cosas para darle el poder a las comunidades autónomas para poder confinar a su población, al menos adelantar el toque de queda. Ya veremos cómo modifican ese Real Decreto, pero bueno, es algo que va a estar sobre la mesa en las próximas semanas y iremos informando también aquí en Observatorio COVID. Con esto terminamos.
hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado tanto de la cepa británica de comunidades, pero hemos hablado también del ritmo de vacunación, de los datos de las provincias, hemos hablado de cómo está afectando a los diferentes lugares de España, qué lugares tienen ahora mismo una incidencia más alta, los ritmos de hospitalización. En este momento el virus está en un punto en el que, bajo mi punto de vista, está cerca de tocar el pico de la tercera ola, pero no es algo que sea seguro y evidentemente es algo que tendremos que ver en las próximas semanas, pero esperemos que sea así. La vacunación seguirá ayudando, pero durante los próximos meses no va a ser suficiente como para parar todo esto. Entonces, por desgracia, en las siguientes semanas vamos a tener que seguir informando y estaremos con ustedes el próximo martes en Observatorio COVID.